Buenos días, mi nombre es Priscila, yo soy de la ciudad de Monterrey, soy mexicana. Bueno, yo nací en una familia católica, pero en mi familia no practicábamos la fe, aunque sí íbamos a misa los domingos. Recuerdo en mi niñez que sí íbamos a misa los domingos, pero dentro de mi casa nunca nos platicaban de Dios, nunca nos hablaban de su amor. Y pues realmente crecí sin conocer a Dios nuestro Señor. Sabía que existía, pero realmente no, Él no era parte de mi familia, de nuestra familia. Yo soy la menor de 4 hermanos, soy la más chica y tengo recuerdos de mi infancia muy poquitos. Tengo un recuerdo muy triste de mi infancia, pero a la vez digo, bueno, ¿cómo tan chiquita pude recordar eso? Cuando yo tenía 4 años, recuerdo que mi papá, su pasión era la cocina, le encantaba cocinar, era un papá muy tierno, muy bueno. Siempre recuerdo las carnes asadas en mi casa de chiquitas, teníamos una pequeña alberca, él jugando con nosotros, recuerdo él cocinándonos y recuerdo que su pasión era la comida, la cocina, cocinarnos. Tan así que él tenía restaurantes. Él tenía restaurantes y era una persona muy trabajadora, era una persona muy buena que siempre estaba ayudando a las personas. Recuerdo de chiquita la historia que mi papá tenía un velador, que él ayudaba mucho, pero era una persona que él, a horas de trabajo, él tomaba mucho y en una ocasión lo despide, pero él llega pidiéndole pues otra oportunidad que lo volviera a contratar. Mi papá vuelve a contratar a este velador, pero le informan que sigue tomando a horas de trabajo. Una noche mis papás tenían una boda, tenían un evento y habían salido en la noche y le dice mi papá a mi mamá, necesito ir al restaurante para ver este velador. Dice, porque realmente él ya le dio una oportunidad, pero creo que pues necesito ver si no está tomando a horas de trabajo. Cuando mi papá va en la noche, entra por la parte de atrás del restaurante, está todo oscuro. El velador escucha ruidos, cree que es alguien que va a robar el restaurante. Él saca su pistola y accidentalmente mata a mi papá. Él estaba, pues era una persona que estaba tomado, no estaba bien, no veía bien, estaba oscuro y tristemente, mata a mi papá. Él llega a emergencias, yo creo por los ruidos de un vecino, hablaron a ambulancia y mi papá se lo llevan a emergencias y mi papá muere en el hospital. Recuerdo de esa etapa de los 4 años, la tristeza de mi mamá, recuerdo un gran vacío en mi casa, yo era muy pegada a mi papá, recuerdo su ausencia, recuerdo su vacío y recuerdo el haber crecido sin su amor y sin su compañía y pues fue un dolor muy fuerte para mis hermanos y para mi mamá. Y pues así pasa mi infancia con ese vacío de mi papá y eh, pues en ese tiempo, de los 4 años a la preadolescencia, 12, 13 años, recuerdo una mamá no presente, recuerdo a mi mamá trabajando, recuerdo a mi mamá muy en sus cosas para sacarnos adelante, muy metida en su trabajo. Y pues así fue mi infancia. Recuerdo, teníamos una nana, en México le decimos nana a la persona que nos cuida. Su nombre es Paulina y hoy por hoy les puedo decir que Dios manda ángeles en la vida de las personas. Y Paulina fue mi ángel. Esa carencia de amor de mi mamá, de mi papá, Paulina cubrió todo ese vacío, toda esa ausencia de cariño y de amor y de compañía de una niña. Yo lo recibía de mi nana, Paulina, que pues pienso en ella y se me ensancha el corazón de amor de que cómo Dios fue tan bueno que la puso en nuestras vidas. Ella nos llenó de mucho amor. Pasa el tiempo y en unas vacaciones fuimos, mi abuelita
yo y otro de mi hermano nos fuimos de vacaciones a un lugar muy bonito. Recuerdo que estábamos en la noche y estábamos cenando y mi mamá tenía un fuerte dolor de cabeza. Me mandó al cuarto por unas pastillas, llegó, se tomó sus pastillas, regresamos y mi mamá se durmió. Estábamos mi abuelita, mi hermano y yo. Recuerdo que en la noche escuché ruidos, recuerdo también que yo en ese entonces tenía 13 años. Recuerdo que escuché ruidos y vi un doctor que estaba en el cuarto. Eran como unos bungalows donde estábamos nosotros ahí en las vacaciones. Y mi abuelita nos dice, tu mamá se empezó a sentir mal, se la van a llevar a la ambulancia, está inconsciente. Cuando llegamos era un lugar que estaba retirado de la ciudad, y entonces íbamos de pequeña ciudad a pequeña ciudad, y en todos nos decían que pues no sabían qué podían hacer con mi mamá, que necesitaban llevarla a otro lugar. Antes de llegar a una ciudad, esos fueron como en 3 lugares que anduvimos. Recuerdo que no nos dejaban a mí y a mi hermano entrar donde estaba mi mamá. Solo recuerdo que como pude entré, la tomé. Para ese tiempo mi mamá estaba inconsciente, pero yo recuerdo haberla tomado de la mano y le empecé a decir que la quería mucho. Ella rodó sus lágrimas y me apretó la mano. A pesar que ella estaba inconsciente y tenía una embolia que no se podía mover, sí me podía escuchar porque el haber visto su lágrima y apretar mi mano, ella estaba escuchando todas las cosas que yo le decía. El doctor nos dijo a mí, a mi abuelita, a mi hermano y a mí que necesitábamos llevarla a la Ciudad de México, que era el lugar más cercano, eran como 2 horas de camino y que teníamos que trasladarla a ese hospital. Mi abuelita, mi hermano y yo nos fuimos y cuando llegamos la ambulancia ya había llegado con mi mamá. Recuerdo que en el estacionamiento mi abuelita salió y nos dijo a mí y a mi hermano que mi abuelita había fallecido. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo me sentí? Sentí como si la tierra se hubiera abierto y yo caía en un pozo muy profundo. Y yo decía, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi vida de aquí en adelante sin mi papá y sin mi mamá? Mi abuelita era una persona muy estricta, demasiado estricta, no era una persona cariñosa, era una persona muy estricta, pero pues bueno, ella a su manera también nos educaba junto con mi mamá y nos trataba de salir adelante todos mis hermanos. ¿Cómo fue mi vida en ese entonces cuando mi mamá murió? Yo solamente recuerdo que en mi corazón había un gran vacío, una gran necesidad de cariño, una gran necesidad de tener una familia, una gran necesidad de tener unos papás. Recuerdo que veía a mis amigas con su papá, su mamá, la vida familiar, ese entorno, esa dinámica. Y en mi corazón yo decía, wow, qué bonito es tener una familia, qué bonito se ha de sentir tener un papá y una mamá en una casa. Pero pasó el tiempo y esa tristeza en mi corazón estaba, pero algo que yo les puedo decir, que yo sí me sentía una persona muy amada. Tenía en mi entorno las mamás de mis amigas, mis maestras, mis primas, mis tías, fui una persona rodeada de mucho amor y compensaba un poquito ese vacío que yo sentía en mi niñez, en mi adolescencia. Recuerdo que cuando tenía 15 años me invitaron a un retiro se llaman retiro de jornadas, retiro de jóvenes de jornadas, ese era el movimiento. Recuerdo cuando yo viví ese retiro en mi adolescencia, ¿qué les puedo decir? Fue como si todo el dolor y toda la tristeza y todo ese vacío que había en mi corazón, Dios nuestro Señor llenó de un inmenso amor mi corazón.
Cuando yo salí del retiro, yo les podría decir que mi adolescencia fue muy diferente. Salí como cuando encuentras a tu mejor amigo, tu compañero de vida y no te quieres separar de él. Me involucré en el movimiento, empecé a servir, dábamos retiros y así pasó mi adolescencia. Así pasó mi adolescencia y crecí pues sirviendo, crecí muy acompañada de una comunidad muy bonita. A pesar que en nuestra familia no se mencionaba a Dios, yo recuerdo que mi abuelita, eso sí, íbamos a misa los domingos, regresábamos, pero no se tocaba el tema de Dios en mi casa, era pues no nos hablaban de Dios. Pero fuera de mi casa yo encontré a Dios en mi comunidad, en los retiros, sirviendo, y eso me daba mucha alegría, me hacía sentir pertenecida a un grupo, a una familia, a una comunidad, y eso Dios nuestro Señor lo usó para llenarme de su amor a través de las personas que yo convivía y a través de la comunidad. Pasa el tiempo y me enamoré, me casé con Ricardo, me casé muy enamorada, él era el mejor amigo de mi hermano. Y pues así pasó mi adolescencia, me casé y me fui, de recién casada, me fui a vivir a McAllen, Texas. Es una pequeña ciudad en la frontera con Estados Unidos, al sur de Texas. Y ahí yo crecí esa etapa de, pues recién casada, esa etapa de desprenderme de mis hermanos, de mi familia en México. Y así empezó mi vida en Estados Unidos, en McAllen. Recuerdo que cuando yo llegué, lo primero que yo busqué, aquí donde hay grupos de oración, donde hay grupos de, pues de Biblia, algo, y recuerdo que una señora me dijo, oye, hay un grupo, pero son cristianos, la guía, la señora que tiene el grupo es cristiana, pero van muchas católicas. Total, yo llegué a ese grupo y pues me sentí muy feliz. Yo era la más chica, en ese entonces tenía como 24 años y todas las señoras tenían, yo creo, la edad que yo tengo ahorita. Ahorita yo tengo 62 años, pero yo me puedo imaginar que me veían como la chiquita del grupo, porque todas las señoras o tenían ya eran abuelitas, ya tenían hijos en la universidad y yo ni siquiera tenía hijos y me sentí muy acogida, muy querida. Y así pasó ese tiempo donde llegaba cada día a la semana, eran los miércoles, y yo me acuerdo que salía bien feliz, bien llena de mi grupo de oración. Pasa el tiempo y pues nacen mis bebés, yo tengo dos hijos, una hija y tengo un hijo, Priscila y Ricardo. Y cuando ellos empiezan a crecer, pues formamos junto con una amiga que llegó a vivir a McAllen, formamos el club de niñas y luego después ese grupo del Opus Dei y luego ese grupo, la dirigente ya no estaba en McAllen y nos quedamos sin grupo. Y luego llega otra amiga y ella era del Reino Christi y pues todas con mucha hambre y sed de pues tener grupos de oración y todo, empezamos Club Faro, Club Net, que es para niños chicos. Y así pasó la infancia de mis hijos, yo muy involucrada en el Club Faro, Club Net, servir. Y así pasamos el tiempo, ¿no? En ese caminar de la infancia de mis hijos con esa formación. Un día yo estaba embarazada de Ricky, de mi hijo, y un día llega mi esposo y me dice, oye, ¿no te gustaría ir a Reynosa? La frontera de México con Reynosa, el trayecto son 30 minutos, y me dice, ¿no te gustaría que preparáramos comida y vayamos a Reynosa a llevar de comer a las colonias de bajos recursos? Yo muy emocionada dije, está padrísimo la idea. Cada sábado cocinábamos, cada sábado preparábamos bolsitas de ropa, cocinábamos juguetitos y en una camioneta echábamos todo y nos íbamos por las colonias de Reynosa sábado tras sábado, hasta que un sábado por unos caminos cerrados dimos y llegamos a los basureros.
a los basureros, donde recuerdo que cuando llegamos, llegaron muchos niños. Era como ríos de niños que venían con nosotros por comida, por ropita, juguetes, y les repartíamos. Era tanta la emoción que sentíamos cuando llegábamos con esos chiquitos que dijimos, oye, ¿por qué no construimos un comedor aquí en los basureros? ¡Wow! Está increíble, está padrísimo, hay que empezarlos. Teníamos una tía que exactamente este proyecto en Monterrey lo había empezado en los basureros y ese grupo se llamaba Dar y Recibir. Viajamos a Monterrey y le dijimos a nuestra tía, la tía Tatis, tía, ¿cómo empezamos esto en Monterrey? ¿Cómo empezamos Dar y Recibir? Nos dio todas las herramientas, nos dio toda la información que nosotros necesitábamos. Pasó el tiempo y nosotros llegamos a construir un comedor en los basureros que se llamaba Dar y Recibir. Era hermoso una vez a la semana ir y compartir con las familias. Involucramos a las personas que nos donaran comida de una manera muy bonita porque les decíamos, no nos den dinero para dar y recibir, denos ropa, comida, eso denos. Yo a las personas les daba un imán, ellos los ponían en su refrigerador y decía 4 galones de leche, dos bolsas de, por ejemplo, de plátanos, latas de atún. Y así, entre tanto donador, llegábamos a armar alrededor de 100, 150 despensas que nosotros dábamos a las personas, dábamos a las familias. Cada familia para ese entonces ya tenía una credencial y la condición para que esa familia de los basureros se llevara su despensa era que tenía que asistir a la clase de catecismo los jueves que impartíamos nosotros. En un grupo estaban los niños y en otro grupo estaban las mamás. Y así, día tras día, iba creciendo este comedor, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Recuerdo que en una ocasión yo dije, bueno, ¿qué más les podemos dar? Y un día en oración, Dios me dijo, pon la escuelita, pon la escuelita. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos? Yo ni vivo en esta ciudad, cómo van a llegar las maestras? Y un día cuando nosotros estábamos dando el catecismo, llega una maestra y toca a la puerta y entra al comedor y dice, hola, soy maestra de la SEP y mi voluntariado es ir a las colonias a que las personas estudien, saquen su primaria, su secundaria y su preparatoria. A mí me brillaron los ojos, dije, wow, creo que no te tardaste nada. Nos pusiste a la maestra aquí. Empezó la escuelita primaria, secundaria, dábamos despensas, catecismo y todo estaba organizado, dar y recibir de una manera muy bonita. Para ese entonces mi grupo de amigas, todas nos convertimos en voluntarias. Toda la gente, yo ponía una mesita fuera de mi casa y todas las personas ahí iban y dejaban la despensa. Cuando salíamos para ir a Reynosa, cargábamos una pick-up lleno de despensas, ropa, juguetes y todo. Y así era todos los jueves, todos los jueves. Y así pasó el tiempo, alrededor de 13 años, donde día tras día era pues organizar lo de dar y recibir, lo de las despensas, las clases de catecismo. Y fue una etapa muy bonita, porque empiezas a ver los frutos de los niños que van creciendo, de las mamás que terminan su escuelita. Y fue de veras un regalo muy bonito de Dios nuestro Señor que nos dio cuando dar y recibir. Y pasó el tiempo. En ese entonces, mis hijos ya eran adolescentes cuando teníamos dar y recibir. Y nuestro hijo Ricardo, en ese entonces, él estaba muy involucrado en la natación. Era como una escuela de alto rendimiento donde todos los fines de semana tenían competencias, viajaban a otros estados. Y un día llega y nos dice, mi sueño es ir a entrenar en un equipo que está en Houston. Houston de McAllen es alrededor de 7 horas. Y dijimos, bueno, pues vamos a conocer este equipo. Viajamos, era vacaciones, nos fuimos un fin de semana que él conociera este equipo. Historia corta,
A los 3 meses, mi familia y yo, mi esposo, mis 2 hijos y yo, ya estábamos viviendo en Houston. Es una ciudad que se llama Woodland, Texas. Ya estábamos viviendo en Houston. Mi hijo ya estaba entrenando. Mi esposo en ese entonces, él tenía una maquiladora. Una maquiladora era, él producía eh, piezas para la construcción y para carros, por ejemplo, todo lo que era una maquiladora de plástico donde él maquilaba cosas para compañías de carros y para la construcción. Toda su producción él la fabricaba en su maquiladora en Reynosa. Y él iba y venía de la ciudad de Estados Unidos a Reynosa. Él iba y venía. Y así pasaron alrededor de 5 años más o menos, donde él iba y venía y nuestros hijos iban creciendo. En ese entonces, en Reynosa, donde está la maquiladora, tristemente en México, ahorita de muchos años acá, hay mucha violencia, hay mucha inseguridad y la gente vive cosas muy tristes por este problema que tenemos tan grande en México de la delincuencia y de la inseguridad que se vive. En ese entonces, mi esposo tenía una persona que le ayudaba en su trabajo. Él descubre que esta persona le había estado robando y lo corre de su negocio y le dice, pues descubrí todo esto que has estado, este fraude y todo, y despide a esa persona que durante años, él había estado trabajando para él. Esa persona le dice a mi esposo y le dice, yo conozco gente muy mala y yo te voy a hacer daño, yo te voy a hacer mucho daño. Cuando mi esposo me platica esa historia que había pasado con este empleado que había despedido, él dice, ¿sabes qué? Voy a vender todo y pues Reynosa es una ciudad que es muy peligrosa. Mi esposo para ese entonces, él tenía cámaras en su planta y desde la ciudad donde vivíamos, él veía la producción, veía a sus empleados y veía todo el movimiento de su negocio por medio de las cámaras. Un día él ve que a sus empleados llega gente muy mala, los secuestran, se los llevan y durante un día sus empleados están desaparecidos. Él viaja a la ciudad de Reynosa pues para ayudar y para ver qué es lo que está pasando con sus empleados y entrar en el desarrollo, lo que pasó en toda esa situación, pues es como una novela, que ahorita pues no es el sentido, ¿no? Es algo muy triste que pasó, pero cuando mi esposo para la ciudad de Reynosa, en México, capturan a mi esposo y durante el mes de diciembre a mi esposo no lo vemos, no lo vimos. Solo recuerdo que fue un momento muy difícil. Estas personas empiezan a tener contacto con mis cuñados y a ellos les informan cómo está la situación. No voy a entrar en detalles, pero a mi esposo durante un tiempo, pues a pesar de que no lo veíamos, sabíamos por mis cuñados todo el desarrollo, cómo se estaba llevando esa situación que estaba viviendo mi esposo. Pasa el tiempo y yo voy a visitar a mi familia, porque yo también tenía familia en McAllen. Voy a hacer un paréntesis. Eh, Cuando estaba sucediendo toda esa situación en Reynosa y mis cuñados estaban pues negociando, dialogando toda esa situación con esas personas malas, yo seguía al cargo de mis hijos y como mi hijo estaba en la escuela de natación, les comenté, él tenía que entrenar todos los días del año, él tenía que tener sus entrenamientos. Entonces yo y mis hijos viajamos a McAllen, donde estaban pues cerca de Reynosa, donde estaba mi esposo, mis cuñados estaban tratando de resolver esta situación.
Y yo con mi hijo, cuando viajábamos, yo siempre buscaba albercas donde él pudiera tener sus entrenamientos. Recuerdo, nos hospedamos en casa de mi hermana, mi familia en ese tiempo me estaba apoyando muchísimo, estábamos todos viviendo una situación muy triste, muy difícil en mi familia. Recuerdo que mis hijos y yo rezábamos mucho por estas personas que tenían a mi esposo. Recuerdo que lo que nos daba paz o nos daba esperanza en esta incertidumbre era que mis hijos y yo rezábamos por estas personas malas. Rezábamos mucho por ellos. En ese entonces, mi hija ya iba a la universidad. Ella en ese tiempo nos visitó y ella regresa a la universidad y nos quedamos en McAllen, en esa pequeña ciudad, mi hijo y yo en casa de mi hermana. Recuerdo que llevé a la alberca, como les comenté, llevé a la alberca a mi hijo a entrenar y eran entrenamientos hasta de 2, 3 horas. Y yo dije, bueno, me voy a llevar un libro, voy a empezar pues aquí a ver dónde, una biblioteca, una iglesia. Cerquita, muy cerquita de la alberca, había una iglesia en construcción que se veía que ya estaba casi terminada. Recuerdo que me bajé, vi una banca, me senté y cuando volteé a un lado, vi un Sagrado Corazón gigante, gigante. Wow, recuerdo que llegué, me acerqué, ahí tomé mi libro y ahí pasé todo mi tiempo. Recuerdo que ahí lloré, recé, platiqué y me encomendé al Sagrado Corazón. Vi el reloj y fui a recoger a mi hijo a la competencia. Recuerdo cuando salimos de la alberca donde él entrenaba, íbamos rumbo a casa de mi hermana, le dije, antes de llegar vamos a hacer una pequeña parada. Llegamos a la iglesia que les comenté. Hasta mi hijo me dijo, mami, esta iglesia está cerrada, ¿a qué venimos? Y yo le dije, nada más un momentito, acompáñame. Me acuerdo que la puerta apenas se podía abrir, estaba llena de plásticos, mucha tierra y como pudimos entramos. Y cuando llegamos, mi hijo y yo nos pusimos frente al Sagrado Corazón y le dije, mira, te presento, él es el Sagrado Corazón. En mi casa había Sagrados Corazones y todo, pero no sé qué de tanto mi hijo sabía de la historia de él o sabía que había un Sagrado Corazón, pero llegué y le dije, te presento al Sagrado Corazón y lo único que te puedo decir, le dije a mi hijo, yo no sé la voluntad de Dios. Yo no sé lo que vaya a pasar con papi. Yo no sé qué es lo que va a pasar con nosotros. Yo lo único, y así hasta tengo el nudo en la garganta, yo lo único que te doy mi palabra, así le dije a mi hijo, lo único que te doy mi palabra es que el Sagrado Corazón nunca, pero nunca, ni nos va a abandonar, ni nos va a desamparar. Corremos por su cuenta. Yo no sé qué va a pasar, ni cuál es la voluntad de Dios, pero toda mi confianza está en el Sagrado Corazón. Nos salimos, llegamos a casa de mi hermana, allí estuvimos y pasaron los días. Recuerdo que ya iba a empezar la escuela y todo, y mi hijo y yo ya nos regresamos a la ciudad, a Houston, y ahí pasaron los días. Yo iba a misa todos los días y recuerdo un día que estaba en misa y saliendo de misa, mi iglesia, al ladito hay una capillita de adoración 24/7. Cuando yo estaba en misa, recuerdo que había una lluvia muy fuerte. Yo ya iba rumbo a mi casa, yo estaba en el estacionamiento y en mi corazón así, bájate al Santísimo, bájate. Me bajé, llegué, entré y yo siempre en mi pantalón siempre traigo un rosario. Si no lo traigo aquí en mi mano,
Recuerdo que cuando entré al Santísimo, así, reza un rosario por el alma de Ricardo. Llegué, me senté, me hinqué, recé mi rosario, lo recé completo y yo le dije a Jesús, te ofrezco este rosario por el alma de mi esposo. Terminé mi rosario, me subí al carro y me fui rumbo a mi casa. Cuando llegué, había muchas llamadas perdidas de mi hermana, muchas llamadas perdidas. Y cuando me reporté con ella, me dice, ¿dónde estabas? Te estaba tratando de localizar, ¿estás bien? Y yo sí, fui a misa, luego me ocupé, estaba ocupada y hasta ahorita vengo llegando a la casa. Me dio la noticia más triste que yo haya recibido en mi vida y me la dio por teléfono. Solo recuerdo que me dijo, asesinaron a Ricardo. Yo solo les puedo decir que el piso se abrió y yo como que caí en un pozo muy profundo, un dolor muy fuerte en mi corazón, como si me hubieran atravesado una puñalada. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar a mis hijos adelante? ¿Cómo les voy a dar la noticia? ¿Cómo les voy a dar este inmenso dolor a mis hijos? Fue un momento muy triste. Le pedí mucho al Espíritu Santo que me iluminara. Tuve que ir por mi hija a la universidad, recogerla, traerla a la casa. Me acompañó una amiga muy querida, me acompañó y una amiga de mi hija la llevó a la mitad del trayecto entre la ciudad y la universidad, era 2 horas más o menos. Manejamos 1 hora, su amiga la dejó. Recuerdo que en un lugar nos vimos, nos abrazamos y cuando la vi me dijo, dime la verdad, ¿qué pasó con mi papá? Ahí le di la noticia. Regresamos y ya los tres, ya mi hijo salió de la escuela. En la noche volví a hablar con los tres, nos reunimos, le di la noticia a mi hijo. Yo creo que les podría decir que es el momento más duro, más triste, más doloroso que yo he tenido o he pasado en mi vida cuando les di la noticia a mis hijos. Al otro día tomamos el avión, fuimos al funeral, fue en McAllen, me recibió mi familia. Fue el funeral, ahí vivimos ese momento, lo recuerdo así como con flashazos, tengo así como ideas, recuerdos vagos. Recuerdo que una parte de mí estaba como bloqueada y otra parte estaba como que, wow, ¿qué está pasando? Después del velorio, regresé a Houston y era mucha lucha de sentimientos. Me regreso, me voy a Monterrey, me quedo aquí, mis hijos, mi hija a 1 hora de la universidad, ¿cómo los voy a sacar adelante? Fue momentos de confusión, de mucho discernimiento y de mucho encomendarme a Dios que marcara mi vida, qué quería para mí, cómo iba a sacar adelante a mis hijos. Voy a hacer un paréntesis. Antes de la muerte de mi esposo, un día en diálogo con mi director espiritual, él me dijo, ¿nunca has contemplado estudiar dirección espiritual? Y yo me quedé, padre, creo que no. Y me dijo, ponlo en oración, ponlo en oración. En ese entonces lo había puesto en oración y yo tenía estudiando 1 año de dirección espiritual. Aquí en Estados Unidos para hacer dirección espiritual son 3 años. Yo había terminado mi primer año. Cuando yo llego del velorio era la época de las vacaciones. La escuela de dirección espiritual estaba en receso, estábamos de vacaciones porque había pasado la Navidad. Mi esposo fallece un 8 de enero, habíamos pasado Navidad, Año Nuevo, y todo ese tiempo después del velorio fue un momento de diario ir al Santísimo, diario, y misa diaria.
Mi psicólogo, mi terapeuta, mi todo fue Dios. Recuerdo que yo llegaba al Santísimo, les podría decir que a gatas. Llegaba a misa, o sea, como podía, y salía con una fuerza, con una esperanza, con claridad en mis pensamientos. Salía como inyectada del amor, de la fortaleza y lo más importante, de la sanidad de mi corazón. Cada misa era una misa de sanación. Cada misa, cada ida al Santísimo era recuperar la esperanza. Y así les puedo decir que pasó un año de vivir esa sanación interior. En ese año, mis clases de acompañamiento espiritual lo puse en pausa. Yo tenía un grupo en mi parroquia que se llamaba Comunidad de Vida, lo puse en pausa. Y hacía Pastoral Care, yo iba se llama Pastoral Care, donde tú vas a los hospitales, te dan la lista de los enfermitos, si es católico, tú llegas, tocas, si es católico, le ofreces la comunión, si no es católico, le ofreces si quieres que reces por él. También ese ministerio de Pastoral Care del hospital lo puse en pausa. Todos mis apostolados yo los puse en pausa y era un momento de yo llenarme de fortaleza, sanarme, sacar adelante a mis hijos. Y eso era lo único que yo tenía en mi corazón y en mi mente. Tengo que recuperarme, tengo que trabajar en esto, que Dios nuestro Señor, no soltarme de Él y luchar día a día con la ayuda de Dios nuestro Señor. Voy a hacer un paréntesis. A mí, mi pasión, mi, mm, mi hobby, les podría decir que son las plantas. Yo amo los jardines, amo las plantas, les podría decir que, bueno, me apasiona todo eso. Desde chiquita yo crecí con mi abuelita que en mi casa las plantas, la veía y de ahí, desde que yo tengo uso de razón, tengo ese amor por las plantas. Un día, yo en McAllen decoraba jardines, pero porque era parte de mi pasión y la gente me pedía, pero era como un hobby. Cuando, cuando estaba en ese año que yo puse en pausa mis apostolados, llegó una amiga y me dijo, yo sé que te encantan los jardines, ¿por qué no me decoras mi jardín? Entonces yo le dije, bueno, eres mi amiga, yo no te voy a cobrar. No, ella es realtor, ella vende casas y me dijo, no, sí, acabo de comprar una casa, el jardín está como en cero, ayúdame. Bueno, eso también me ayudó mucho porque de una u otra manera yo le decía a Dios, ¿cómo voy a sacar adelante a mis hijos? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Y algo muy hermoso, que cuando Dios te da dones y talentos, cuando haces tu trabajo con lo que te apasiona y de todavía te pagan, es cuando desarrollas ese don y talento y vives para eso. Entonces fue lo más hermoso que Dios nuestro Señor me abrió un camino con lo que a mí me apasionaba. Cuando yo termino ese jardín, mi amiga le encantó y las personas que iban a su casa le decían, oh, wow, qué bonito tu jardín. ¿Quién te lo hizo? ¿Cómo? Y dijo, ay, pues háblale a Priscila, ella decora jardines. Y así la gente me empezó a buscar y me decía, oye, vi el jardín de fulanita, qué bonito, ¿me puedes decorar mi jardín? Y así providencialmente, de la bendición más hermosa, Dios me abrió puertas para yo salir adelante con mis hijos. Recuerdo que mi hija me hablaba del college y me decía, mamá, tengo que pagar el verano, la inscripción, tal, tal, tal. Y yo decía, wow, ¿cómo voy a sacar este dinero? Me hablaban, me decían, oye, hay un proyecto. Cuando yo hacía el presupuesto y entregaba el presupuesto, justo mi ganancia era
lo que mi hija necesitaba para que yo le mandara para, para su escuela o para mi casa o para mi otro hijo. De veras que la providencia de Dios, el Sagrado Corazón, bueno, en mi vida siempre ha sido así, claro como el agua. Yo le pedía que me ayudara en tal necesidad para sacar a mis hijos y wow, me lo mandaba así, me lo mandaba siempre por delante. Muy agradecida con Dios nuestro Señor, cómo su providencia me sorprendía día tras día. Regreso al año de la sanidad, regreso al año de que puse paréntesis mis apostolados y así transcurrían los días y yo cada vez más me llenaba de fortaleza, de esperanza y lo más hermoso, Dios a mí y a mis hijos fue sanando esa herida del asesinato de mi esposo. Sucedió algo en el Santísimo muy hermoso, muy hermoso. Y un día estaba en el Santísimo y en mi corazón, voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla en el corazón, nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de otras personas, nos habla como caricias al corazón. Pero Dios todos los días de nuestra vida es como un enamorado que le habla a la más hermosa de sus hijas, a la que quiere conquistar con todo su corazón. Es un enamorado que todo el día te habla, te susurra, te invita, te acaricia, te consuela. Así es la ternura de Dios. Un día yo estaba en el Santísimo y como una brisa suave y en mi corazón una voz hermosísima me dice, quiero que vayas a las prisiones. Y yo me quedé, ¿cómo me estás pidiendo que vaya a las prisiones? Yo quiero que vayas a las prisiones. Las personas que asesinaron a Ricardo eran personas porque yo no estaba en sus corazones. Es gente que no me conoce. Necesito que vayas. Wow. Fue de veras así como que, ¿es en serio? Y sí, me lo puso muy claro en mi corazón. Después del año yo empecé a retomar mis apostolados, regresé con mi comunidad, regresé a Pastoral Care, lo del hospital, y, y yo dije, bueno, esto es algo que tú me estás pidiendo, tú vas a abrir la puerta. Investigué cómo era el proceso, llené mi solicitud, mandé todos los papeles y todo con la coordinadora. En cada prisión hay un capellán que coordina toda la parte espiritual. Hay católicos, hay cristianos, hay judíos y en una prisión ese capellán coordina cada parte espiritual de la prisión. Cuando yo dejé mis papeles ahí, recuerdo que fue una fecha en específica y mi hijo estaba todavía conmigo viviendo. Él estaba en la preparatoria. Cuando yo voy y lo voy a dejar a la universidad, donde él ya iba a ir a estudiar, recuerdo que yo estaba en el aeropuerto, en la sala de espera para regresar a Houston, y después de haber dejado a mi hijo, de haberlo dejado en el aeropuerto, yo recibo una llamada. Rin, y yo contesto, bueno, la señora Priscila, sí, soy yo. Oye, hace tiempo, había pasado un año, hace tiempo tú dejaste una solicitud para ser voluntaria en la prisión. ¿Te gustaría venir de voluntaria? Y yo dije, sí, claro, ¿qué tengo que hacer? Bueno, preséntate con Paola, es la coordinadora de los católicos. Yo recuerdo que colgué esa llamada y dije, wow, o sea, tus tiempos perfectos. Tú querías que mi hijo ya se quedara en la universidad y en ese tiempo era su momento. Recuerdo que yo llegué a Houston, hice el proceso y empecé a ir a la prisión. Desde entonces acá serán como 7 años, yo voy cada viernes, yo voy a la prisión, donde a las presas uno les habla de Dios, les preparas dinámicas, preparas clases y es algo muy bonito. Lo hago con una amiga y yo tenemos ese apostolado. Pero fíjense lo más bonito.
Cuando tú vas al hospital de voluntaria, ya sea pastoral care, o cuando tú vas a la prisión o cualquier apostolado, tú eres la más enriquecida, tú eres la más beneficiada. Yo salía llena y decía, wow, ¿cómo me enseñan estas mujeres? Cuando salía de un hospital, yo recuerdo que cerraba mi carro, cierro el carro y estoy ya en mi carro y medito un poquito todo lo que sucedió en cada visita de cada cuarto. Y yo decía, wow, ¿cómo me enseñaste con esto? Qué bendecida soy. Dios es tan generoso que cuando tú le das el uno, Él te regresa el ciento por uno. Es impresionante cómo uno cree que va a dar, da tu poquito de tu tiempo. Tú eres ese instrumento que a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras luchas, a pesar de que hay veces estamos luchando con la fe, estamos en batallas espirituales, estamos con caídas y levantadas, luchando con nuestro defecto dominante, a pesar de todo eso, Dios nos usa como sus bellos instrumentos, porque todo es gracia de Dios, todo es de Él, todo, todo, absolutamente todo es de Dios nuestro Señor. Mío son mis miserias, mi pecado, mis luchas, mis caídas y levantadas. Pero todo lo demás que uno necesita cuando das el sí para servir, es Dios nuestro Señor que nos capacita, nos llena y nos da lo que necesitamos para cada apostolado. Él lo único que necesita es tu sí. Es un corazón que que lo ames con locura, que creas en Él, en su poder, que el Espíritu Santo nos capacita y nos da las gracias, dones y talentos para cada vez que tú lo quieres servir. Y así ha sucedido cada vez que yo voy un viernes a la prisión o como cuando voy a ver a un enfermito en una casa a llevarle la comunión o como cuando ayudo en un retiro en dirección espiritual, que ayudo en algunos retiros como dirección espiritual, como apoyo. Esos momentos es cuando uno puede ver la mano de Dios trabajando en cada uno de nosotros. Y es cuando dices, wow, Señor, cómo dentro de mis miserias y mi pequeñez, tú me usas, tú con tu amor y tu bondad, tú me usas como instrumento, porque esto no sería si no fuera por tu gracia, Señor. Porque toda la honra, toda la gloria, todo lo que uno hace en un ministerio, en un apostolado, es gracias a Dios nuestro Señor. Recuerdo cuando yo pensaba en dar y recibir en el comedor de los basureros cuando se empezó, decía, Señor, esto no pudo haber sido posible si no fuera por ti. Dios pone en nuestros corazones esa semillita, esa inquietud, ese llamado, esa invitación. Siempre nos está hablando, siempre nos está poniendo personas que necesitan de escuchar, necesitan esperanza, necesitan una mano amiga, un abrazo, un oído, unas palabras. Dios siempre, siempre nos usa como instrumentos cuando somos dóciles a su voz, cuando somos dóciles a creer que Él es el que va a hacer eso. Nosotros no podemos, no tenemos esa capacidad. Solamente ser dóciles al Espíritu Santo y Él obra, obra, obra maravillas y hace cosas hermosísimas cuando tú le das su sí. Sí, Señor, aquí estoy. Dame lo que necesito. Aquí está mi sí. Y Él hace y te toma la palabra. Pero lo más hermoso que tú y yo somos los más enriquecidos cuando le damos un sí, porque también nos llena el corazón, crecemos, nos moldea, nos habla, nos transforma, transforma nuestras vidas. Y bueno,
así ha pasado el tiempo. ¿Recuerdan que les platiqué del Sagrado Corazón? Bueno, a pesar de ese día, hace ya, no sé, 15 años, 18 que pasó eh, la vez que estaba con mi hijo en el Sagrado Corazón, que yo le di la promesa, que yo le dije a mi hijo, Él es el Sagrado Corazón, no sé qué vaya a pasar, pero te doy mi palabra que el Sagrado Corazón no nos va a abandonar y no nos va a desamparar. Hoy por hoy, 17, 18 años que has transcurrido de ese momento, yo les puedo decir que día tras día veo la mano del Sagrado Corazón o en mi hija, o en mi hijo, o en mí, o en mi familia. Mi familia y yo nos consagramos al Sagrado Corazón. El regalo más hermoso que tú le puedes dar a tu corazón y a tu familia, conságrate al Sagrado Corazón. ¿Quieres que transforme tu familia? Conságrate a Él. ¿Quieres ver cómo Dios toma a tus hijos, los toma de la mano, les abre puertas, las que son de bendición, les cierra las puertas que no son de bendición? Los toma de la mano, los consuela, sus dolores los hace para que crezcan, los convierte en hombres de Dios, les da un amor en su corazón para que lo busquen, para que se enamoren de Él, para que lo hagan parte de su vida. Y todo eso sucede cuando tú consagras tu hogar a ti, a tu hogar y a tu familia, a tus hijos, cuando los consagras al Sagrado Corazón. Una de sus 12 promesas hermosísimas que Él dice, bendeciré a la casa que sea expuesta mi imagen. El Sagrado Corazón, si está en tu hogar, desde ahorita te digo que si no la tienes, ponla, porque tu hogar será bendecido. Hay una devoción muy bonita de los 9 primeros viernes de mes, que si tú vas 9 primeros viernes de mes consecutivos, cada viernes, y comulgas en estado de gracia, y completas los 9 primeros viernes de mes, las 12 promesas del Sagrado Corazón son promesas. Promesas es cuando Dios promete algo, y esas 12 promesas son para ti. Si ya eres devota de los 9 primeros viernes de mes del Sagrado Corazón, y si ya has escuchado de él, pero no conoces mucho su espiritualidad, investiga. Es el regalo más hermoso que te vas a dar. Hacerte, yo cuando escuché esta palabra dije, wow, qué hermoso, yo quiero eso. Se llama Apóstoles Fervorosos del Sagrado Corazón. También se llama Guarda de Honor. Son herramientas donde tú entiendes esa espiritualidad y te empiezas a enamorar más del Sagrado Corazón. La devoción de los 9 primeros viernes de mes es hermosísima. Léelas, si no las conoces, las 12 promesas del Sagrado Corazón. Son hermosísimas. ¿Qué más les cuento de mi testimonio? Bueno, les voy a contar algo que sucedió en misa. Había pasado el tiempo y ya recuerden que, pues bueno, les comenté que yo iba a misa todos los días, ¿verdad? Bueno, yo iba a misa todos los días, y pues pasó el tiempo, yo regresé a mis apostolados, a mis actividades, y pues yo iba a misa y pues en la iglesita donde yo asisto, todas las personas se sientan en la misma banca, en el mismo lugar, en el mismo misa de 8:30 de la mañana. Yo recuerdo a la hora de la paz, pues yo daba la paz a la persona que está enfrente y a la persona que estaba aquí al lado mío atrás. Y así, la de enfrente y la de atrás. Y así pasó alrededor, no sé, no recuerdo el tiempo, año, año y medio, no sé, de que la misma persona le daba la paz y le daba la paz. Y una vez en casa de una amiga, en una cena,
estábamos ahí, mis amigas y yo, y llega una persona, amigo de su esposo, y me lo presentan. Me dice, mira, él es de Monterrey, porque yo soy de Monterrey. Él es de Monterrey y Priscila es de Monterrey. Cuando nos vemos y nos damos la mano para saludarnos, me doy cuenta, dije, ese es mi compañero de misa al que le doy la paz todos los días. Imagínense a alguien que le da la paz durante un año o más, todos los días, pues su cara, pues tuve su cara, ¿no? Y dije, tú eres mi compañerito de misa, ¿no? Sí, tú eres la que estás en misa todas las mañanas, ¿sí? ¿Eres de Monterrey? Sí, tú también. Historia corta, éramos vecinos. En Monterrey yo vivía, cruzabas la calle, había un parque y él también, era un parque muy grande y él también, caminabas unas casas, cruzabas y el mismo parque. Y ahí crecimos los dos, amigos en común, mis hermanos iban a su escuela, muchos amigos en común, pero él y yo nunca nos habíamos visto. Y los dos íbamos diario a ese parque. Ahí pasamos nuestra adolescencia, nuestra primaria, secundaria, adolescencia, ahí. Nunca nos vimos, nunca. Los dos ya en Houston, en la misa diaria y esa noche en la cena, cuando nos presentan, estábamos sorprendidos porque vecinos y nunca nos vimos. Y así pasaron los días y los días y los días y meses y yo ya en misa nos dábamos la paz, ya nos habían presentado. Y cuando coincidían nuestros carros en el estacionamiento, ya nos despedíamos, bye fulanito, que tengas buen día. Y así pasaron el tiempo, los meses, no recuerdo, pasó el tiempo. Y una vez afuera de misa, un día me dice, ¿no te gustaría ir a tomar un café? Recuerdo que mi sensación o mi sentimiento fue, me sentí como rara. Decía, ay, no, tomó un café. Y yo, pues sí, a ver un día. Como que ni sí ni no, y no recuerdo la respuesta. Cuando hay algo que como que quiero discernimiento y algo que quiero así como realmente ver dónde está Dios en esa situación, yo en oración, esa situación del café, yo recuerdo que me lo llevé a la oración y yo estaba rezando y le dije a Dios, si ese es tu plan, que Él sea mi amigo, si ese es tu plan, que yo lo conozca, la señal va a ser la actitud de mis hijos. Ahí esa va a ser la señal que esta amistad o el cafecito, ¿verdad? Esto es algo tuyo. Total, llega mi hija de visita de la universidad, mi hijo estaba ya yéndose a la universidad, también en ese inter estaban mis hijos, y les dije, vámonos a comer los tres. Vivíamos los tres, bueno, mi hija Ivy venía. Recuerdo que en esa comida yo les comenté, ¿cómo se sentirían si su mamá iría a tomar un café ya les platiqué, me invitó, una persona? ¿Cómo se sentirían? ¿Cuál es su sentimiento? Bueno, los dos les puedo decir que súper lindos. Y recuerdo que mi hijo, que somos así, él y yo, muy pegados, porque como mi hija ya se había ido a la universidad, él y yo nos hicimos, como nada más éramos él y yo solitos, nos hicimos muy, así, muy pegados. Yo pensé, no, mi hijo hasta va a sentir celos o no sé yo, ¿no? Recuerdo que me dijo algo bien bonito, me dijo, mamá, tus amigas, tus hermanos, nadie ha vivido lo que tú viviste. Eh, Paréntesis, esta persona que me invitó a tomar el café era viudo. Cuando él queda viudo, él empieza a ir todos los días a misa a tomar el café. Entonces, cuando él estaba platicando así esa cena, yo supe que él era viudo. Entonces, cuando yo le pregunto eso a mis hijos, ¿cuál es su sentimiento? ¿Cómo se sentirían? Mi hijo me dice, ni tus hermanos, ni tus amigas, nadie ha vivido lo que tú has vivido, que estás sola. Qué padre tener un amigo que ha vivido lo mismo.
qué padre que puedas platicar con alguien que ha vivido lo mismo. Me sentí con mucha paz, me dio mucha alegría el que mis hijos pensaran, me dijeron cosas muy bonitas. Fue una comida muy bonita, que me dijeron cosas muy lindas y yo salí como con mucha paz. Salí con mucha paz y mi corazón sentía mucha paz. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, y en una de esas, después de misa, él me dice, te invito a tomar un café. Historia corta, fuimos al café, después me invitó a otro café y un día me invitó al museo y así. Y nos hicimos muy amigos, muy amigos. Teníamos muchas cosas en común, los dos éramos de la misma ciudad, teníamos pues muchas cosas en común. Le encantaba ir a misa, a mí me encantaba ir a misa, nos gustaba las mismas cosas que nos gustan y la verdad eso hizo que nos hiciéramos muy amigos. Historia corta, un día, el día de la misericordia, recuerdo que estábamos un día, el día de la Divina Misericordia después de misa, me da un anillo y me pregunta si me quiero casar con él. Historia corta, pasa el tiempo, nos casamos, ahora tenemos 5 hijos, yo 2, mi hija y mi hijo, y él tiene 3 hijos, ahora somos 5, ya son adultos, ya tenemos un nieto, eh, nuestros hijos pues son personas que aman a Dios nuestro Señor, son personas que están pues con sus luchas, ¿verdad? Como todos hijos y todo, están pues en esa, y como papás, cuando queremos que el hijo se va y queremos que como que regrese, pues ¿qué hacemos los papás? Doblamos las rodillas y rezamos y vamos al Santísimo. Como papás, siempre esa fidelidad de Dios que cuando le llevamos a nuestros hijos al corazón del Sagrado Corazón, Él hace maravillas, Él hace maravillas, pero muy felices con nuestros hijos, estamos muy contentos. Y les quería platicar, antes de cerrar ese testimonio, algo muy bonito, pero bueno, recuerdan que les comenté que yo iba a Pastoral Care, a los hospitales. Bueno, me estoy yendo atrás como 15 años, ¿ok? Bueno, vivía mi esposo, yo hacía Pastoral Care y así. Recuerdo que cuando entré a un cuarto te dan la lista de los cuartos, las personas, la edad, si es católica. Recuerdo cuando yo entré a ese cuarto, había una señora con una cara muy linda, sus ojos irradiaban, hermoso. Recuerdo que platicamos, me platicó que era de la misma ciudad que yo, que era de Monterrey, rezamos, le di la comunión y fue un momento, les podría decir, un momento muy bonito, muy bonito. Fue una visita en un cuarto donde de veras que Dios nuestro Señor, o sea, con todo su poder y esplendor, se hizo sentir. De esa visita del hospital pasaron 2 años y un día yo iba entrando a la gasolinera. Yo iba al Santísimo porque en mi comunidad yo tenía una libretita donde yo les decía, pónganme sus intenciones y yo una vez a la semana iba con mi libretita y oraba por las necesidades de mi grupo. Yo iba al Santísimo con mi libretita de que oraba y al salir de la gasolinera entra un carro y veo una carita así, la señora del hospital, pero así haz de cuenta que bájate y salúdala. Yo no, ¿qué le voy a decir si eso fue hace mucho? La señora del hospital, bájate y salúdala. Cuando Dios te pone esas situaciones es como si, yo siempre digo que es como el Espíritu Santo como que pum, como que te empuja, órale. Lo sentí tan fuerte. Dije, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo la vaya? Ni se ha de acordar de mí. Yo dije, ¿cómo? Fui obediente a esa voz del Espíritu Santo.
Recuerdo que me estacioné, pagué, me bajé y ella estaba en la ventana, me vio, se bajó, su hijo estaba poniendo gasolina y me dice, hola, la señora del hospital, me abrazó, nos abrazamos, se acordó de mí. Y le dije, hola, ¿cómo estás? Vi tu cara y me acordé. Y me dice, sí, tú eres la persona del hospital, la que fue a visitarme. Y le dije, ¿cómo estás? Me toma la mano y me dice, ora mucho. Así me apretó la mano muy fuerte y me dice, ora mucho por mi esposo y por mis hijos. Ella tenía como un paliatito, tenía cáncer, tenía un paliatito y me apresiona muy fuerte mis manos y me dice, reza mucho por mi esposo, por mis hijos. Y yo le digo, recuérdame tu nombre. Y me dice, me llamo Marta. Y yo le dije, Marta, todos los días voy a orar por tu esposo y por tus hijos. Cuenta con mis oraciones. Ya nos dimos un abrazo, me despedí y me fui. De esa situación de la gasolinera que nos encontramos, pasaron 2 años y es cuando muere mi esposo. 2 años. Muere mi esposo. El año que pasó, 2, la misa diaria y pasa, ¿verdad? Bueno, regresamos con la persona que me iba a casar, ¿verdad? Bueno, regresamos a esa historia. Antes de la boda, una amiga, muy amiga mía, que también es amiga del que hoy es mi esposo, con mi amigo con el que nos íbamos a casar, un día me dice, te voy a enseñar una foto de la esposa de Alejandro. Alejandro es mi esposo, el que me daba la paz, la historia que les conté. Cuando me enseña la foto de la esposa del que hoy en día es mi esposo, era la señora del hospital, que un día en la gasolinera me apretó y me dijo, reza mucho por mi esposo, por mis hijos. De esa vez que me pidió esa petición, yo todos los días, yo recuerdo que le decía a Dios, ay Dios mío, te pido mucho por la señora Marta, por su esposo, por sus hijos, por su cáncer, dale lo que necesiten, bendice a esta señora. Yo recuerdo en mis oraciones tener a la señora Marta. De la señora Marta, cuando me pide que orara por ella y sus hijos, pasaron 2 años, y muere mi esposo. Yo nunca volví a ver a la señora. Recuerdo que era un día lejos en misa, me hacía así, una vez en el Santísimo, así, pero cuando, cuando me enseña la foto, yo le digo a mi amiga, yo, yo la conozco a esta señora, yo rezaba y rezo por su esposo y por sus hijos. Era con su esposo, había quedado viudo. Al mes después, mi esposo muere un enero. En febrero muere la señora Marta. Por eso mi esposo empezó a ir a misa todos los días. Todos los días él empieza a ir a misa cuando muere su esposa. Y así, hoy por hoy dicen nuestros hijos, mis hijos dicen que desde el cielo Marta y Ricardo nos unieron, que desde el cielo ellos nos juntaron. Ahí lo único puedo ver la mano de Dios desde que yo le pedí, si esto es algo tuyo, si esto es tu plan, que él y yo seamos amigos, la señal va a ser la actitud de mis hijos. Me queda claro que el plan de Dios, que él y yo nos conociéramos, fue providencial de Dios. Hoy en día los dos servimos en retiros, él ya va también a la prisión, él va con los señores, los hombres, y yo voy con las mujeres. Servimos en el mismo retiro, servimos en los retiros de AXE. Les puedo decir que Cristo es el centro de nuestro matrimonio, Cristo es el centro de nuestra familia, el Sagrado Corazón está consagrado a este hogar, a nuestros corazones.
También el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón. Junto con una amiga hacemos las consagraciones, eh, mandamos a grupos las consagraciones de 31 días para consagrarte al Sagrado Corazón y coordinamos las consagraciones todos los meses de junio. Se hacen las consagraciones de las familias. Es muy bonito ver cómo cuando Dios sana tu corazón, Él hace maravillas. Y quiero decir algo como cierre. Todas las personas tenemos heridas. Todas las personas, hay alguien que nos ha hecho mucho daño. Hemos tenido heridas. En mi caso, cuando yo empecé a orar por los asesinos, empecé a orar desde el asesino de mi papá. Empecé a orar por los asesinos de mi esposo. Yo les puedo decir que yo cuando pienso en ellos, y lo hago muy seguido orar por ellos, siento una gran misericordia en mi corazón, siento como un anhelo de que ellos y sus familias se conviertan, un anhelo de que ellos experimenten lo que es vivir el amor de Dios, lo que es una conversión. Y eso sé, cuando uno da un perdón así, eso no es de uno. Eso es algo que Dios nos da esa fuerza, que Dios nos da esa gracia para poder perdonar, un perdón tan grande. Si tú ahorita estás viviendo una infidelidad, una traición, una difamación, con una situación de que familia política, tu suegra, tus cuñados, tus hermanos, que fueron injustos en una herencia, que tu mejor amiga te traicionó, un abuso sexual, una mamá dominante, un papá que también te trató mal. No me digas qué dolor, el que sea, el dolor que tú tengas. Ora por esa persona. Ora por esa persona y pídele a Dios que la bendiga. Pídele a Dios que sane tu herida, que sane tu corazón. Y tú vas a ser la persona más feliz y en paz que tu corazón pueda abrigar. Porque entra el amor, entra la paz, entra el perdón, entra la sanidad, entra Dios, entra su amor, entra la restauración, entra la conversión, entra todo lo bello que es Dios, entra a tu corazón cuando uno saca todo eso que no es de Dios. Yo te invito con mi testimonio, primeramente, conoce la espiritualidad del Sagrado Corazón. Es como conocer al amor de los amores. Es como conocer a la locura del amor. No sé qué término utilizar. Empiezas a experimentar una locura de amor. Cuando el Sagrado Corazón se le aparece a Santa Margarita María y le muestra su corazón, le dice, mira este corazón que tanto ha amado al hombre. Lo único que ha recibido es ingratitud, desagravio, sacrilegio y desamor. Y le dice algo bien fuerte a Santa María. Santa Margarita María le dice, al menos tú ámame. El Sagrado Corazón representa el amor de Cristo dolido porque no lo amamos. Por eso, cuando tú abres tu corazón y le dices al Sagrado Corazón, aquí está, me consagro a ti. Consagrar es poner un trono en tu corazón. Ese trono, ahora Él es tu rey. Consagrar tu hogar es poner un trono en tu hogar, en medio de tu hogar, un trono y decirle, tú eres el rey de mi familia, de mis hijos, empezando de mí, de mi hogar, de mi empresa, de mis negocios, de mis proyectos, de mis hijos, de los proyectos de mis hijos, del futuro de mis hijos, de
toda mi familia, tú eres nuestro rey. Cuando le das ese señorío, esa potestad, ese poder, esa confianza al Sagrado Corazón, tu vida cambia en todas las áreas, en todas las áreas. Y no va a ser que tu vida sea perfecta, sin problemas, no. Tus problemas los vas a ver con una perspectiva diferente. Dice Romanos 8:18, creo que es 8:18, dice Romanos 8:18. Todo obra para bien de aquellos que aman y confían en Dios. La cualidad del Sagrado Corazón que tú debe de predominar, sobresalir, es la confianza. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Si tú confías en el Sagrado Corazón, vas a ver maravillas, porque lo derrites de amor, lo derrites de amor cuando tú confías en el Sagrado Corazón. Cuando tus problemas se los pones y te rindes ante Él y le dices, Sagrado Corazón, esto no está en mis manos, no está en mi control, estoy sufriendo por algo de un hijo, estoy con esta crisis en mi matrimonio, esta infidelidad, no sé si divorciarme, no puedo perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. No me digas qué dolor, no me digas qué estás pasando, no me digas cuál es, pero ¿tiene solución? Sí, sí la tiene, sí la tiene. Todo obra para bien de aquellos que amamos y confiamos en Dios. Si tú amas a Dios, si tú confías en Él, desde ahorita te lo digo, eso malo, Dios lo usa en algo bueno. Dios lo va a convertir en algo bueno. No lo digo yo, lo dice Él. Es su promesa, es su promesa. Algo de lo que yo te pudiera resaltar en ese testimonio y lo subrayaría con plumón amarillo es los momentos más difíciles de mi vida, míos, una situación con un hijo, en cualquier situación difícil que yo haya pasado. Cuando yo he confiado ciegamente en el Sagrado Corazón, es cuando he visto su poder, he visto su omnipotencia, he visto su misericordia, su generosidad, su providencia, sus tiempos perfectos y sobre todo su fidelidad. Porque si tú confías en Él, Él no te va a traicionar. Él no te va a traicionar. Al contrario, cuando tú confías en Él, viene paz a tu corazón. Es como si Él te prestara sus lentes y empiezas a ver las cosas con otra perspectiva. El miedo se convierte en esperanza. La fe empieza a crecer. Todos, como Santo Tomás, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Todos tenemos un poquito de fe, chiquita, grande, mediana. Con que tengas poquita. Nomás dile, Señor, yo creo poquito, confío poquito, pero aumenta mi fe, aumenta mi confianza. Pídesela. Él te la da. Pide y se os dará. Pide y se os dará. Si estás dudando de su poder, Él lo puede todo. Él es el que nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Yo, en dirección espiritual, de las cosas más bonitas que Dios me ha permitido ver, que de los matrimonios más sin esperanza, más así, con crisis, cuando voltea la pareja todo y se toma de la mano de Dios, Él hace todas las cosas nuevas, todo, todo. No me preguntes qué cosas yo no he visto cuando tú dejas que Dios haga todas las cosas nuevas, todo. No existe un problema donde Él no pueda intervenir. No existe una crisis donde Él no pueda poner todo en orden y todo en su lugar. Todo. No existe algo que Él no pueda restaurarlo, mejorarlo, componerlo. Para Dios no hay límites.
nosotros somos las limitadas cuando no confiamos, cuando no sabemos esperar, cuando tiramos la toalla. Es que he rezado tanto, sigue rezando. Es que estoy cansada de rezar. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dios está moviendo sus hilos cuando aún no los vemos. Él no sabe nosotros, perdón, no sabemos qué Él hace a nuestras espaldas. Nosotros no sabemos qué está haciendo en la vida de nuestros hijos. Ni siquiera tenemos la idea, pero que Dios escucha cada una de nuestras oraciones. Fíjense, la única oración que Dios no escucha, y lo volveré a repetir, la única oración que Dios no escucha es la que no se hace. ¿Cómo quiero yo que se componga mi situación de mi matrimonio? ¿Cómo quiero yo que mi hijo salga de esta adicción? Mi crisis que ahorita estoy viviendo personalmente de fe. Si yo no lo llevo al Santísimo, me hinco, me postro, oro, rezo la coronilla y voy oro. ¿Y cómo quiero que haya un cambio en mi vida cuando no lo oro, no lo pido, no confío? No tiene que orar, dice Dios, orar en todo momento. Estén alegres en todo momento. Aún en la crisis, si eres cristiano, todo católico, dices, Él es cuando hay alegría en tu corazón a pesar de la tribulación, cuando hay esperanza a pesar de que tengo la nube aquí arriba. Es, es algo, esa gracia la da Dios en la oración, la da Dios en los sacramentos, en la confesión, en la visita del Santísimo, en la hora eucarística, en la comunión diaria. Esas herramientas, esa llenura de Dios en nuestra vida es lo que empieza a cambiar todo lo que está en nuestro entorno. Pero yo tengo que dar esos pasos de fe, de esperanza, de obediencia, de transformación, porque yo también necesito transformarme, yo también necesito que Dios me moldee, me sane, me transforme. Y eso solamente se hace de la mano de Dios, de la mano de los sacramentos. Esa es algo también que no he mencionado, pero los sacramentos en este proceso que he relatado de mi testimonio, los sacramentos yo les podría decir que es el factor número uno de mi sanidad, de mi perdón, de todo lo que hoy por hoy he caminado es los sacramentos. Los sacramentos han sido mi camino, mi herramienta, mi guía, mi soporte. Es como ese barandal, es ese como barandal de esas escaleras. Necesito estar agarrada, necesito estar sostenida. Si yo me suelto, me caigo. Entonces, pues bueno, esto es mi testimonio, probablemente muy largo, perdón. Y lo único que les puedo decir que, que Dios nuestro Señor es inmensamente fiel, es inmensamente misericordioso, es inmensamente bondadoso, tierno, que, que cuando olvidamos, eso ya va a ser lo último que voy a decir, cuando olvidamos quién soy, yo soy esa hija amada de Dios, cuando olvido mi dignidad, antes de ser mamá, esposa, amiga, lo que yo, mi profesión, lo que cada persona, antes que nada, yo soy esa hija amada de Dios. Cuando eso no lo olvido en mi corazón y en mi mente, no le doy cabida ni a la duda, ni al miedo, ni a la tristeza, ni a la depresión, porque soy esa hija amada, amada con locura por Dios nuestro Señor. Entonces, nunca olvides quién eres. Nunca olvides quién tú eres.
Eres esa hija amada de Dios. Esa como dignidad es el regalo más hermoso y la bendición más hermosa que cada uno de nosotros tenemos. Y pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Dios nuestro Señor los bendiga a cada uno. Que el Sagrado Corazón reine en cada uno de sus corazones, en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus hijos. Es mi oración, es mi anhelo y que Dios los bendiga a todos y cada uno. Muchísimas gracias.